Hola, Dios les bendiga. Les saluda a Steven Morales Sarmiento y en estos momentos vamos a estar estudiando lo que es la epístola de Judas. Una epístola que nos muestra detalles que toda persona que ama la verdad debe considerar y es estar en defensa de la fe. Vamos a estar lo que es estudiando esta epístola en 4 lecciones. Y es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo maravilloso que es esta epístola. Si bien es cierto, es una epístola que su contenido podemos decir que es corto en el sentido de que son solamente 25 versículos, a diferencia de otras epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es una epístola que realmente es de mucha necesidad por el hecho de que el contenido es totalmente inspirado por Dios. El contenido es muy necesario, puesto que aquí vemos lo que es directrices importantes en cuanto a la defensa de la fe y los peligros que enfrenta la iglesia, que no solamente son peligros que se dieron en aquel momento, sino que son peligros que suceden el día de hoy. En esta primera lección vamos a estar hablando lo que es la introducción. Para esta introducción, nosotros debemos entender que cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia, una introducción lo que nos va a dar a nosotros es información que nos da una base para que a la hora que entremos a estudiar cada uno de los versículos podamos entenderlo con más claridad. Así que estos detalles son muy importantes y son de mucha necesidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del escritor, si bien es cierto, cada uno de los libros de la Biblia, los 66 libros, escritos por 40 hombres aproximadamente, y aproximadamente en un periodo de 1500 a 1600 años. Bueno, todos estos hombres que escribieron lo hicieron por inspiración divina. Cada una de las palabras que encontramos en esta carta, en esta epístola, son inspiradas por Dios. Este escritor, nosotros vamos a ver detalles importantes de él, pero cuando hablamos de él específicamente, nosotros podemos ver el texto en el versículo 1, que él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién es este Judas? Nosotros nos preguntamos esto y los detalles son muy importantes. Bueno, si bien es cierto, se ha llegado a la conclusión por diferentes evidencias o detalles que encontramos y se sugiere que quien es el escritor humano es Judas, el medio hermano de Jesús. Vamos a ver que en la Biblia mencionan diferentes personajes con este nombre y que podemos descartar algunos. Vamos a ver como por ejemplo que en Juan capítulo 14, versículo 22, por ejemplo, aquí se menciona a un Judas, y este Judas es Judas Iscariote, donde toda persona a lo largo de la historia saben que este Judas Iscariote fue uno de los que traicionó a Jesús, y específicamente fue aquel que lo traicionó habiéndolo entregado. Específicamente, este fue quien se ahorcó. Juan aquí hace referencia y aclara quién es este Judas. Este Judas no es el que escribió esta epístola. ¿Por qué razones podemos descartarlo? Bueno, Judas no llegó a la gran comisión cuando Jesús resucitó entre los muertos. No estuvo allí. Este Judas sabemos que murió antes de que se diera esto, pero en la misma epístola encontramos detalles en el versículo 17 y 18, donde la información que se nos comparte
es lo siguiente, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos da la información de algo, de que el que está escribiendo aquí nombra a los apóstoles y que ellos hablaron tiempo atrás, pero Judas no estuvo después del tiempo en que ellos estuvieron hablando, siendo inspirados, después de haber sido investidos de poder, no. Entonces este lo podemos descartar como tal, que fácilmente vemos así. Existe otro Judas y encontramos otro que también es hermano de Jacobo, se le dice así. Si leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 16, se nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 6, versículo 16, y podemos tomar en cuenta estos textos. Dice así, elección de los 12 apóstoles. Y aquí dice en el versículo 16, Judas, hermano de Jacobo. Aquí se nombra a este Judas, que también se nombra Iscariote, pero ya entendemos por qué Iscariote no. Ahora, ¿por qué este Judas que aparece aquí no puede ser tampoco uno de los escritores de esta epístola? ¿Y por qué es que lo descartamos? Por el hecho de que el mismo escritor dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos un detalle muy importante. En este texto se nombran a los dos Judas y que fueron escogidos. En este caso, Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, que él no fue comisionado como tal y que él no estuvo cuando la iglesia se establece en Pentecostés. Vemos este detalle, pero ¿por qué es que nosotros podemos descartar a él como tal? Bueno, aquí nosotros podemos ver el lenguaje que se utiliza en este texto. En estos versículos, Judas habla en tercera persona plural, refiriéndose a los apóstoles, pero él se excluye porque él no está hablando en primera persona plural. Así que este detalle es interesante que lo tomemos en cuenta. Existen otros con este nombre, por ejemplo, hubo un Judas que fue conocido como Leveo o por sobrenombre Tadeo, que está en Mateo capítulo 10, versículo 3. Nosotros vemos detalles de él, sin embargo, no tenemos a ciencia cierta que sea él. Está Judas el Galileo allá en Hechos 5:37, un personaje que fue mencionado por Gamaliel ante el concilio. También podemos ver a otros nombres como Judas el que vivía en la calle derecha donde Saulo de Tarso se encontraba, allá en Hechos capítulo 9, versículo 11. También podemos ver el detalle donde había otro que era llamado Barsabás, allá en Hechos 15:22. Lucas lo describe a él como uno de los principales hermanos, pero no como apóstoles. También lo vemos en el versículo 32 y es mencionado junto con Silas. Y por último, un texto que nos describe a Judas, el medio hermano de Jesús. Mateo 13, capítulo 55. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos aquí que se hacen estas palabras. Cuando se nombra aquí a esta persona, vemos que se da el nombre del hermano Jacobo. Cuando nosotros vemos lo que es la epístola de Judas, él dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Cuando entremos a la epístola como tal, vamos a explicar más detalles de este primer versículo. Sin embargo, vemos esto. ¿Y qué podemos llegar con estos detalles? Bueno, si nosotros leemos Hechos capítulo 1, versículo 13,
Lucas menciona el nombre de los apóstoles. Dice el nombre de los apóstoles que en ese momento estaban allí. Pero también en el versículo 14 de Hechos capítulo 1, Lucas hace una mención aparte de la familia de Jesús, donde incluye a su madre y dice y sus hermanos, donde podemos ver que esto indica que Judas, el que escribe esto, no fue un apóstol. De otra manera hubiera sido clasificado como uno de ellos en la primera lista. Sin embargo, esto no se da de esta manera. E inclusive podemos ver que este detalle, al no ser nombrado como uno de los apóstoles y ver que el contenido de la epístola nos muestra que el escritor no es uno de los apóstoles, puede ser cercano la idea o poner y enseñar y mencionar que una de las personas más apropiadas que podamos decir que fue el escritor de esta epístola sea Judas, el medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo, hijo de María. Lucas, como vimos, hace una gran distinción, y esto es claro, entre las personas que aparecen como Judas. Pero un detalle importante es que cuando nosotros hablamos de este Judas, entendemos que él no fue apóstol. La misma evidencia interna de esta epístola nos deja claro esto. ¿Y por qué menciono esto? En estos momentos tengo en mis manos una versión y dice la epístola universal de San Judas apóstol. Bueno, él no fue apóstol porque la evidencia interna nos dice a nosotros que no lo fue. Es interesante esto. Cristo nunca puso restricciones en cuanto a quienes iban a ser los que escribirían el Nuevo Testamento. Y podemos ver que en los 27 libros no todos fueron apóstoles. ¿Como quiénes? Bueno, Lucas escribe el relato de la vida de Jesús y escribe el libro de los Hechos, uno de los escritores que más contenido da. Y vemos que este hombre era gentil por detalles en los textos que encontramos y que es nombrado él. Marcos. Marcos no era apóstol. Marcos se dice que era el amanuense de Pedro. Y Santiago. Santiago y también Judas, su hermano Judas. Santiago, el que escribe la carta a este San Jacobo, es Jacobo, el medio hermano de Jesús y hermano de Judas, el escritor de esta epístola. Estos no fueron apóstoles como tal, así que es necesario tomarlo en cuenta. También es interesante que aunque los hermanos de Jesús no creían al principio en él, en su ministerio, de acuerdo a lo que nos muestra Juan capítulo 7 versículo 5, después podemos verlos involucrados y estando a la espera en Hechos capítulo 1 versículo 14. Vemos estos grandes detalles que no podemos dejar a un lado como tal. ¿Qué más podemos hablar? Hablemos un poco de lo que es la fecha de redacción. Cuando hablamos de la fecha de redacción, pues es interesante ver que si esta epístola fue escrita después de las epístolas que escribe Pedro, si podemos ver que este detalle que se comparte aquí es escrito tiempo después que la epístola que escribe Santiago. Santiago es la primera epístola que fue escrita del Nuevo Testamento en el año 45 aproximadamente. Pero esta epístola aproximadamente se dice que entre el 60 después de Cristo, y algunos han mencionado que esta epístola fue escrita en el año 68 después de Cristo como una posible fecha. ¿Dónde se escribió esto? Vamos a hablar que también es posible que el lugar de escritura se haya dado en el área de Jerusalén, ya que en esta área nosotros podemos ver que era el lugar donde se encontraban los familiares.
probablemente haya sido cerca de este lugar. Vemos que Santiago, su hermano, frecuentemente estaba en este lugar en Jerusalén. En el capítulo 15 lo vemos así como tal. Pero podemos pensar que pudo ser aquí o pudo ser en otro lugar. Sin embargo, los detalles que nos comparte la misma epístola es que quien escribe lo está haciendo en un momento donde lo que estaba aconteciendo era algo delicado y era necesario que esto se escribiera. ¿Qué más podemos hablar? Es aquí donde vamos a ver la necesidad, el propósito de la epístola. Cuando hablamos esta epístola y explicando en lo que es la segunda lección con más claridad lo que es el versículo 3 nos da a nosotros la información de este propósito y el 4 las razones. Los cristianos debían ser advertidos en cuanto a defender la fe, a contender ardientemente por la fe, a defender el evangelio, ya que habían muchos falsos maestros que se habían infiltrado, se estaban introduciendo, estaban metiendo herejías, enseñanzas que no eran correctas, estaban pervirtiendo a los hermanos. Muchos lastimosamente estaban pasando por lo que era ser arrastrados por errores de estas personas. Judas exhorta a que defendamos la fe, y es imperativo hacerlo, y que nos conservemos puros, que nos conservemos en santidad en el amor del Señor. Por lo tanto, el mensaje de esta carta tiene la información de que aquellas personas, y hoy nosotros también, consideremos esta salvación que tenemos en común y en modo de urgencia ver esta advertencia de contender en la iglesia, de contender y estar atentos por aquellos falsos obreros fraudulentos que buscan introducir errores, herejías perversas. ¿Qué más podemos hablar acá? Podemos hablar de algunos detalles de la epístola. Vamos a hablar algunos detalles que realmente son muy importantes y es necesario que nosotros veamos por qué es así. Esta carta, cuando nosotros le hacemos un análisis a todo su contexto, nos muestra una gran responsabilidad que tenemos como cristianos y también de estar atentos a que hay peligros que nos avecinan y que hay que mantenernos nosotros con ese cuidado. Aquí también nos muestra esta carta detalles importantes de que, como lo hemos mencionado, hay que contender. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen con artimañas, vienen con ideas destructivas, vienen con ideas dañinas como tal. Así que esto es importante. Nosotros también vamos a ver que unos detalles es que para poder defender la fe debemos tener la información de cuáles son las características de cómo se conduce el enemigo. En el contexto de esta epístola vamos a ver detalles donde se escribieron inclusive en el antiguo pacto personas que quedaron en récord para nuestro ejemplo, con el motivo de que nosotros veamos la manera como ellos se conducían y cómo nosotros debemos estar alerta a ellos, ser fuertes, contender y ser edificados en la fe pura. Y es necesario ver esto y considerar las palabras finales que menciona aquí, que es mantenernos con una actitud de aquellos que pregonan la verdad, aquellos que tienen una actitud de hablar el evangelio. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos de aquí, hay algunos contenidos que son importantes y otro tiene que ver con la relación que esta epístola tiene con la segunda epístola de Pedro. ¿Por qué tiene una gran mención? Bueno, Judas menciona algo que ya estaba aconteciendo. La segunda epístola de Pedro menciona algo que iba a acontecer. Y hay ciertas similitudes en cuanto al contenido y vemos total armonía
que encontramos, por ejemplo, en los versículos 4 y 16 de Judas, con el capítulo 2 del versículo 1 al 18 de la segunda epístola de Pedro, como también encontramos detalles en esta epístola de Judas en los versículos 17 y 18, en una relación estrecha con la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Así que podemos ver que hay una similitud importante, detalles que es necesario considerarlos, no dejarlos a un lado, sino tomarlos en cuenta siempre que hablemos. ¿Qué es lo que también podemos ver aquí? Esta epístola muestra características detalladas de los falsos maestros. Vamos a ver que aquí se hace, pero casi que podemos decir que se hace un dibujo, una descripción muy gráfica de lo que son los falsos maestros, la manera en cómo se conducen. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ellos niegan a Cristo, ellos niegan esto, son soñadores, aquellos pasan metiéndose en la cabeza estos pensamientos, estos deseos sexuales pecaminosos que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman aquello que no conocen. Ellos hacen esto, se corrompen como aquellos animales irracionales, siguen lo que es aquel camino de Caín, el maligno, siguen los errores de Balaam, el dinero por lucro, siguen estas maneras tan perversas de conducirse, siguen también el camino contradictorio que tuvo Coré, que todo esto lo estaremos explicando en detalle. Tienen estas características, se introducen en secreto, lo que ellos hacen lo hacen sin decir qué es lo que ellos están haciendo, sin mostrar la realidad de lo que ellos son. Ellos van con un camino malo. Ellos son manchas en vuestros ágapes, en las reuniones. ¿Por qué? Porque ellos son impuros, van con el fin de dañar, son murmuradores, son personas que están en una actitud negativa ante la voluntad de Dios. Buscan utilizar un lenguaje todo lisonjero para atraer a las personas y causará divisiones y no tienen la verdad como tal. Otro detalle que podemos considerar aquí es que esta epístola, estos 25 versículos, muestra una gran cantidad de personas. Aquí vamos a ver que nombra a Judas, a Jacobo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los falsos maestros. Habla de Israel, habla de Sodoma y Gomorra, habla de las ciudades vecinas, habla del arcángel, habla de los ángeles desobedientes, habla de Satanás, habla de Moisés, habla de Caín, de Balaam, de Coré y de Enoc. Una gran lista que no podemos dejar a un lado. Detalles que nombra aquí este escritor inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Otro detalle que podemos hablar aquí es el versículo clave. Aquí cuando hablamos del versículo clave debemos considerar el versículo 3 y 4. Son detalles muy importantes que debemos tomar en cuenta. Y otro que debemos considerar y que es en el punto anterior tiene que ver con que cuando se habla en esta epístola hay contenidos que son únicos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de detalles de la epístola como tal, en el punto E, nosotros vamos a ver que aquí Judas es el único que hace mención de lo que pasó con el arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. También hace mención de lo que es Enoc.
séptimo desde Adán. Vemos en el versículo 9 donde se habla de Moisés, lo que pasó por el cuerpo de Moisés, y en el versículo 14 con lo que pasa acerca de Enoc, detalles únicos. Estos detalles son importantes y los vamos a explicar en detalle en las siguientes lecciones. Sin embargo, es necesario que si llegamos a una conclusión sana, considerando que esta epístola es inspirada por Dios, de la única manera que este escritor supiera estos detalles es por revelación divina. Así que este detalle es sumamente valioso. Considerando este otro punto, el versículo clave es el 3 y también el versículo 4. El versículo 3 aquí nos muestra el motivo por qué está escribiéndoles, para contender ardientemente por la fe. Y el versículo 4 va a mencionar las razones del por qué deben de contender y vamos a estar hablando de otros detalles además. Otro detalle interesante es mostrar la autenticidad de lo que es esta epístola. Esta epístola, a lo largo de la historia, como otras epístolas, ha llegado a sufrir daños en el sentido que personas han hecho comentarios peyorativos, comentarios dañinos a su autenticidad. Es importante que aunque hayan escépticos de esto, la Biblia como tal nos va a mostrar a nosotros evidencia, inclusive personas que estuvieron cerca del siglo primero de la iglesia, donde nosotros podemos ver que estos detalles son importantes. También debemos recordar esto. Muchas personas a lo largo de la historia han llegado a querer hacer comentarios negativos y algunos epístolas fueron difíciles de llegar a que algunos llegaran y dijeran estos son parte del canon, como por ejemplo Santiago y Judas tuvieron estos grandes problemas. Sin embargo, Dios ha permitido en su infinita amor, en su providencia, en su soberanía, que tengamos esta información. ¿Por qué es importante esto? Porque ningún hombre a lo largo de la historia determina qué libro es o no es inspirado. Nosotros como seres humanos reconocemos cómo un libro es inspirado o no. Por ejemplo, si queremos hablar de evidencia interna, nosotros debemos ver algo. Cada uno de los libros de la Biblia, cuando estudiamos inspiración de la Biblia o bibliología, vamos a ver que cada uno de los libros del Nuevo Testamento reclaman ser inspirados por Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el versículo 3, lo voy a leer, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Cuando nosotros vemos este detalle, nosotros vemos aquí cómo Judas está advirtiendo de algo. Aquí una gran solicitud. Aquí vemos que este detalle es muy importante. Aquí había una necesidad y vemos que esta necesidad de escribirle, esta palabra, su lenguaje, nos muestra que es impuesta por alguien. No es algo que él está haciendo así como tal. Aquí podemos ver que la idea es como que si él estuviese haciendo otra cosa, pero aquí ya llega y se mete a esto, a escribirlo como tal, porque había una gran necesidad de que esto sucediera. Esta necesidad en el lenguaje que esto fue escrito se entiende que fue impuesto por alguien. Aquí esta nos da una información de que esto es inspiración, donde va aquí a
darles un mensaje a ellos para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez y por todas. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí podemos ver que el cambio de esta persona, ahora vemos que él escribe, ahora se ve en esa necesidad de hacerlo. El cambio fue provocado por alguien y el cambio fue provocado por el Espíritu Santo a hacerlo por la razón de los falsos maestros que en ese momento se estaban introduciendo sus herejías pecaminosas. Entonces, cuando hablamos de la autenticidad y vemos la evidencia interna, podemos hablar de la autenticidad tanto del escritor como de lo que está escrito aquí. Es totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Así que esto es un detalle. Por otro lado, nosotros podemos hablar de algunos personajes a lo largo de la historia que hablaron acerca de este contenido. Por ejemplo, Tertuliano creía la autenticidad de esta epístola. Clemente de Alejandría la citó como escritura. Escúchese bien cómo la citó y comentó sobre ella. Esto es evidencia externa. Orígenes la aceptó y Dídimo de Alejandría escribió un comentario sobre ella. Algunos concilios que se dieron en el año, por ejemplo, 360, 393 y 397. Estos concilios como la Odisea o del Hipo o de Cartago, estas personas la pusieron como parte del canon. ¿Y por qué es esta información importante? Porque esto ha pertenecido hasta el día de hoy. Y es algo que así Dios ha permitido en su soberanía y providencia que lo tengamos como tal. ¿Qué más podemos hablar? Nosotros vemos aquí el fondo de esto, pero podemos hablar que aquí hay unas características muy sobresalientes. Si bien es cierto, cuando hablamos de las características sobresalientes que este libro puede tener, es los detalles tan importantes en la defensa de la fe y cómo personas pueden llegar a ser tan malas que inclusive pueden introducirse dentro del rebaño, dentro de la obra del Señor y hacerse pasar por buenas personas, utilizar un lenguaje lisonjero para engañar a los demás. Es de mucho cuidado que nosotros veamos esto. Recuerden esta característica que es importante en esta epístola. Contender ardientemente por la fe y guardados. Cuando nosotros vemos esta palabra guardado y guardados, la vemos como es expresada en el versículo 1, en el versículo 6, versículos 21 y 24. Algo que es totalmente importante. Nos guardamos cuando nos quedamos en la Biblia, pero también hay que contender ardientemente por la fe. Podemos hablar también lo siguiente, y es lo que vemos acá. Aquí hay dos detalles que quiero hacerles saber y con esto culminar esta primera lección. En primer lugar, es ver esta imagen que está aquí abajo de las palabras bosquejo de la epístola. Si nosotros vamos al Centro de Estudio de Manuscritos del Nuevo Testamento, ahí vamos a encontrar cómo estas personas han recopilado fotos de lo que fueron manuscritos de los libros de la Biblia y encontramos muchos de ellos. Esta es una de las imágenes de los manuscritos de la epístola de Judas.
Esto es una parte solamente, pero es necesario que veamos esto, que sus manuscritos, vemos detalles de esto que aún así han sido reservados y hay una manera de cómo nosotros podemos llegar a esto. El otro detalle, y es lo que estaremos viendo en las 3 lecciones siguientes, donde vamos a estar hablando ya adentro, de lleno en lo que es esta epístola, y vamos a hablarlo de esta manera, de acuerdo a este bosquejo que me ha placido y que me siento honroso de compartirlo, donde a lo largo de la historia, en el estudio que he visto y de otros hermanos, muchos han hecho algunos con cierta similitud. Bueno, este es el que vamos a utilizar para llegar a estudiar esta epístola: el saludo, el propósito, el trabajo de los falsos maestros, el recordatorio a los hermanos. Vamos a ver las actitudes de los falsos maestros, condenación y comparación, cualidades de los condenados. Vamos a ver cómo aquí se muestra acordarse de las enseñanzas apostólicas, funciones de los santos que contienden, resultados positivos para los santos y bendición y despedida. Con esto vamos a culminar esta primera lección, esperando que esta introducción haya servido bastante a ustedes, que pueden ver este video y así estudiar más la palabra de Dios y ver la importancia de estar en defensa de la fe. Con esto vamos a terminar esta primera lección. Que Dios les bendiga.